Hola, hola, hola. Aquí estoy una vez más con otro episodio de Metamorfosis. A donde quiera que me estás viendo, a cualquier hora del día, pues aquí estoy para traerles otra historia más, otra experiencia más de vida que nos va a enseñar, que nos va a traer un poco de esperanza, porque sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un propósito. Esta experiencia de vida que les voy a traer en este día es otra más de las cuales he tenido yo que experimentar con los propósitos que Dios tiene para mi vida, para ese don que yo tengo. Entonces, esto ocurrió hace un año atrás, en diciembre 3 del 2025. Estaba a punto de combinar el 2025 en diciembre, el día 3, y esa madrugada yo estaba experimentando claramente ah, una visión abierta. En esta visión abierta yo estaba como si estuviera mirando en un pantano. Sentía el frío de ese pantano, miraba lo oscuro como que era de noche. Eran como las 2 de la madrugada cuando empezó este sueño abierto. He tenido muchas experiencias de ese tipo, pero en esta ocasión, este sueño que tuve eh, me abrió más el entendimiento respecto al don que yo tengo, que es de profecía, discernimiento espiritual. Entonces, estaba yo mirando cerca de ese pantano cuando de pronto sentí como que empecé a nadar sobre ese pantano, me sumergí hacia abajo y empecé a nadar, pero era como algo me llevaba. Y estaba yo mirando lo que se puede mirar debajo de un lago, debajo de un pantano, lo que es ramas, peces, oscuro. Yo sentía el frío del agua, también sentía mucho temor, mucha angustia. En ese sueño abierto que yo estaba teniendo, con los quejidos que yo estaba haciendo, mi esposo se despierta y me empieza a mover, pero yo no puedo salir de ese trance, por decir así. Y seguí yo mirando. Yo escuchaba a mi esposo, yo veía a mi esposo, pero también veía la visión abierta que yo estaba teniendo. Cuando empezamos a ir por ese pantano, sentía todo yo, el agua, lo frío, miraba. Eh, Hay muchas cosas que nosotros en lo espiritual no podemos entenderlas en nuestro intelecto humano. Tenemos nosotros que estar bien maduros en las cosas espirituales para poder nosotros entender las cosas que espiritualmente pues experimentamos como esta que yo estaba experimentando el año pasado. Estaba yo yendo a una velocidad como la luz, por decir así. No sé qué tanta velocidad corre la luz, pero era muy rápido. Y en esa rapidez que yo iba, yo estaba orando en mi interior, en mi espíritu, porque yo sentía el miedo se empezó a convertir en pánico. Pero a mi oído, en mi oído, eh, ahora entiendo que este ser que me llevaba era el Espíritu Santo, porque me susurraba al oído derecho y me decía, recibe mi paz. Cuando me decía esas palabras en mi oído, audiblemente, ah, yo podía tener más tranquilidad, más paz en ese proceso. Pero cuando uno tiene temor es a lo desconocido, porque yo no sabía a dónde me llevaba, qué es lo que estaba pasando. Por mi mente natural, lo que pasaba era hasta aquí llegué, me estoy muriendo, mi corazón palpitaba como taquicardia, mis piernas no me respondían, mi susurro, mi voz era muy baja. Mi esposo está a mi lado y comienza a orar, y comienza a orar.
y yo podía escuchar esa oración, pero en mi, pues, sentir y pensamiento humano, pues siempre uno dice, bueno, tengo que ponerme a cuentas con Dios, tengo que despedirme de mis seres queridos porque pues de esta no regreso. Había una angustia, había un temor en mí tan profundo que no tengo palabras cómo explicarlo, pero era tan real como el aire que respiramos, cómo nos podemos hablar unos a otros. Podía sentir que me llevaba abrazado de mis hombros el Espíritu Santo. Ahora puedo decir que era el Espíritu Santo, pero en ese momento yo tenía mucho, mucho pánico. Ya no era temor, era pánico el que yo tenía. Y fui llevada hasta llegar a la cima de una montaña que parecía que estaba amaneciendo y a lo lejos se miraba una ciudad como de edificios grandes, torres que tenían luz tenue unos y otros no, pero podía ver las siluetas de los edificios en lo más profundo de nosotros estábamos encima de una montaña, podía sentir el aire, pero también podía ver esta gran ciudad. Todo este tiempo, desde el año pasado a este año que pasó, eh, pude yo mirar que ha habido muchos cambios en lo que es la humanidad, en lo que es las noticias, las profecías de la palabra se están haciendo realidad conforme el Señor lo fue planeando, se están haciendo realidad. La tierra se está abriendo en varias partes, ha habido muchas tormentas eléctricas, ha habido muchos terremotos, ha habido muchos derrumbes, mucha persona está muriendo. Y nosotros como creyentes tenemos que estar bien cimentados en las cosas espirituales para poder nosotros ser usados como nuestro Padre Dios quiere que seamos usados en los últimos tiempos. Se oyen muchas cosas, se están haciendo muchos ajustes gubernamentales y congregacionales, espirituales, y nosotros como creyentes tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios y tenemos que estudiarla, tenemos que ayunar, tenemos que orar para que Él nos use, pero conforme a su voluntad, no como nuestra emoción o nuestros pensamientos humanos nos indiquen. Tenemos que estar bien firmes en las cosas espirituales conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestro entendimiento o nuestras emociones. La exhortación que yo quiero darles ahora con esta experiencia que yo tuve, el Señor nos quiere preparar, el Señor nos quiere usar, el Señor quiere a través de nosotros ser lo que Él quiere ser, lo que Él quiera decidir. Solo necesita vasos dispuestos, vasos santificados, vasos purificados para que Él pueda vertir eso que Él quiere vertir para poder hacer lo que Él quiere hacer en los últimos tiempos. Bíblicamente sabemos que Él está a la vuelta de la esquina. Su segundo regreso es eminente, conforme a lo que dice su palabra. Si usted cree o no cree, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor no miente, porque Él dijo que de una virgen nacería un hijo, y nació, porque Él dijo que ese hijo era para sacrificio, para ser esa ofrenda de las primicias, ese sacrificio en esa cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad de delitos y pecados. Y así fue. Y su segunda venida es eminente y tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien maduros para que no nos engañen, para que no volvamos a estar envueltos en lo que es lo que va a ocurrir en el mundo. Y esto que a mí me ocurrió estaba trayendo cómo se va a levantar esa bestia que habla Apocalipsis.
Cuando estaba yo parada ahí viendo esa gran ciudad, y esa ciudad yo no la conozco, yo no la he visto en mi físico, pero es una ciudad donde hay mucha riqueza, es una ciudad donde hay muchos edificios grandes, donde hay mucho dinero, donde lo económico no hace falta. Pero esa gran ciudad se levantaba esta bestia de esa entre medio de las montañas y rugía y aventaba fuego por la boca y tenía 7 cabezas. La palabra de Dios habla de esa bestia en Apocalipsis y también habla de que va a ser vencida, porque el Señor Jesucristo va a venir y va a vencer y va a triunfar. Y la misma palabra de Dios explica de eso. Pues la pude ver tan cerca como está mi mano y sentí mucho más terror, mucho más pánico, pero en mi oído me decía un susurro lleno de amor y tenue: no temas, yo estoy contigo. Y en ese proceso que estaba viendo toda esta visión abierta, yo estaba también viendo y me estaba despidiendo de mis hijos, de mi esposo. Era tan abierta la visión, tan real, que yo podía ver lo que estaba ocurriendo en mi casa, pero también lo que estaba ocurriendo ahí. Y le estaba yo diciendo a mi esposo lo que estaba viendo, lo que estaba percibiendo, y él estaba orando, pero yo no podía salir de ese trance. Yo quería salir de ese trance, pero no podía. Y tuve que estar ahí hasta el final de esa visión abierta que tuve. Está preparando el Señor a mucha gente en muchos lugares. Están teniendo visiones, están teniendo revelaciones y no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar y decir: prepárese espiritualmente, porque los tiempos van a empeorar, porque los tiempos van a ser bíblicamente cumplidos. Ni un tilde de letra dejará de cumplirse, dice su palabra. Pero mucha gente dice: eso era antes. Hace años que están diciendo eso. Es mentira, es falso. Es falso para aquella persona que lo considera falso, pero es tan real como el aire que respiramos, que las cosas escritas se van a cumplir al pie de la letra. Y todo aquel que esté adormecido, todo aquel que esté ignorando las señales, se va a arrastrar, como dicen por ahí: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y no queremos nosotros como creyentes ser llevados con la corriente. Tenemos que estar firmes, preparados para ser esos vasos que Él quiere usar en los últimos tiempos. Podrán tildarnos de locos, podrán decirnos fanáticos, podrán decirnos lo que sea, pero nosotros no nos vamos a callar, vamos a hablar lo que el Señor nos está trayendo para dejar y abrir los ojos de todos aquellos que no quieren ver, o a todos aquellos que están sordos a las cosas espirituales, destapar esos oídos para que puedan escuchar y ver más allá de lo que tus ojos humanos ven, y ponernos firmes y prepararnos y dejar que Él nos madure, nos crezca a través de su palabra para poder no ser engañados como antes lo fuimos, especialmente cuando tenemos un llamado, cuando tenemos un don. Tenemos que estar maduros para poder entenderlos. Yo les he dicho otras experiencias que me han acontecido espiritualmente por ser inmadura. Y por eso tenemos que crecer en el conocimiento espiritual para poder entender las cosas que el Señor quiere revelarle a sus escogidos. Todos tenemos un propósito,
Todos fuimos llamados, pero fuimos pocos los escogidos. Entonces tenemos que no callar, tenemos que hablar. El mensaje aquí es: prepárate, estate alerta, porque todo en lo espiritual ya está preparado y no podemos nosotros quedarnos solamente durmiendo en nuestros laureles, esperando y que sea tarde para el tiempo de que nos queramos despertar. El Señor viene por una iglesia que esté sin mancha, sin tacha y sin arruga, que esté preparada, que esté lista, ataviada como esa novia preciosa, con ese vestido blanco, con todo ese peinado hermoso, con ese velo, todo ataviada completamente. Él viene por su novia, que es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar maduros espiritualmente para poder saber las señales exactas de su regreso y no ser engañados. Yo quiero expresarles muchas más cosas de las que Él ha estado trayendo por los últimos 10 años. Varias revelaciones abiertas para los tiempos finales. Y también hasta ahora se me ha dicho solamente decir: prepárate, madura, levántate, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Y este mensaje es más para la iglesia, para los creyentes y para aquellos que desean creer y desean también ser llevados sanos y salvos por las eternidades. Con tantas cosas que están pasando, debemos de alertarnos, debemos de despertarnos, debemos de animarnos, debemos de decir: aquí estoy, heme aquí tu siervo o tu sierva hoy. ¿Qué desea usted? ¿Cómo desea que yo sea preparado para buenas obras? Porque también se van a levantar muchos haciendo malas obras y mucho va a caer. Y no queremos caer nosotros tampoco. Tenemos que estar firmes con esa armadura puesta, pero como les he dicho, no nomás de palabras, sino de hecho. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Por eso tenemos que enfocarnos y tener prioridades de despertarnos primeramente con Él, no con el celular abierto, de acostarnos sin el celular. Eso ha robado mucho para que nosotros estemos preparados para hacer las cosas espirituales, porque el enemigo se ha encargado de envolvernos en este círculo de las cosas digitales. Pero eso también estaba escrito, que en los últimos tiempos la tecnología avanzaría, y es lo que está ocurriendo. Y muchas cosas que están ocurriendo detrás del telón, pero cuando salgan va a ser demasiado tarde para muchos y no queremos eso. Todas estas experiencias van a ir siendo contadas poco a poco y también conforme el Espíritu Santo me lo vaya revelando, lo voy a ir diciendo. Pero todas estas cosas por hoy son exclusivamente para ti que crees, para ti que te has desanimado, para ti que dices: yo no sé qué don tengo. Ora al Señor y que Él aclare ese don que tú tienes, porque todos tenemos un don, todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y tenemos que saberlo para poder pulirlo y para poder ser usados como Él quiere que seamos usados. No podemos quedarnos ahí nada más esperando y esperando que nos caiga del cielo
todas las bendiciones sin hacer nada. Nadie quiere pagar el precio ahora. Se requiere disciplina, se requiere estudio, se requiere cortes de muchos quereres de nosotros, se requiere entrega total, se requiere que nosotros seamos vasos santificados, purificados, limpios, no nomás que nos quedemos con lo básico. Siempre les diré, vayamos a la universidad espiritual, no nos quedemos nada más con la enseñanza básica de la primaria. Sigamos adelante haciendo la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Siempre a veces le decimos, heme aquí, tu sierva oye, pero de palabra, no de hecho. Y tenemos que tenerlo por hecho. Esta es una experiencia más de vida. Les dejo que mediten, que es seria el asunto, que debemos de estar preparados, que debemos de estar listos. Esto fue un episodio más de Metamorfosis. Espero verles la otra semana con otra experiencia más de vida. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Dios les bendiga.